Ok, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por tomarse este tiempo para participar. Ojalá y les pueda enseñar algo de lo que sé. Como bien dijeron, pues bueno, yo soy especialista de producto de la compañía Thermos Scientific, que nos dedicamos a crear productos para tener un mundo más sano y más seguro en estos tiempos, ¿no? Entonces, voy a presentar el material que vamos a hablar hoy. Es algo que creo es importante en la industria, sobre todo donde estamos participando nosotros. Voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara para que la señal sea más rápida y no tengamos problemas, ¿no? Entonces, nada más me avisan, por favor, si ven mi presentación. Yo no voy a poder ver si alguien levanta la mano o si alguien Perfecto, pregunta, Calisto. Sí, sí, se ¿sí? está presentando sin, sin inconveniente. Ok, entonces, pues vamos a empezar. Muchas gracias por conectarse y por tomarse este tiempo. Entonces, vamos a hablar hoy de las mediciones para garantizar la calidad del agua en procesos industriales. Yo soy Martín Calixto, soy ingeniero químico de profesión y he tomado algunos diplomados y muchos cursos en el trayecto. Estaba viendo que Avantika nació en el mismo año que yo, o sea, tenemos los 56 años bien cumplidos. En Termo prácticamente tengo 11 años trabajando en el área de proceso y en la parte de mediciones en agua principalmente, ¿no? Somos distribuidores o fabricantes de la línea de Orión. Ya tenemos muchos años con esta línea, pues prácticamente fue de las pioneras de la que se creó Thermo Fisher Scientific y he trabajado en muchas industrias, ¿no? Ya a mis 56 años, pues ya tengo mucha experiencia, principalmente en la parte analítica. Y mis inicios fue en producción, en fabricación, estuve en refinerías de petróleo, estuve en papeleras y mucho tiempo en industria química dedicada al tratamiento de gases de combustión y en el tratamiento de aguas. Entonces, tengo un poco de experiencia en esto de lo que vamos a hablar, que sería prácticamente medirla y garantizar la calidad en agua de procesos. Entonces, ¿en qué tipo de procesos encontramos el agua? Acuérdense que vamos a estar hablando de agua, de su calidad, de los análisis y para qué medimos esos parámetros, ¿no? Que queremos medir. Entonces, vamos a ir adentrándonos en los conceptos y sobre todo, ¿para qué nos sirve y para qué lo hacemos, ¿no? Entonces, el agua está en muchos procesos industriales, yo creo que en todos, solamente hay algunos cuantos que no requieren agua en sí de proceso, pero en la mayoría de los procesos en generación de energía, en petroquímica y refinación, en semiconductores, en los tratamientos de aguas residuales industriales y municipales, en el tratamiento de agua potable, en acuicultura, en ciencias biológicas, en alimentos y bebidas y en cerveza. Entonces, prácticamente en todos lados hay agua y en todos lados tenemos que hacer la medición de ciertos parámetros. ¿Qué parámetros hay que medir? Pues va a depender mucho de la calidad que necesitemos para el tipo de proceso que vayamos a realizar. Por ejemplo, en semiconductores, prácticamente tiene que ser un agua tipo 1, que sería un agua ultra pura, que no tiene prácticamente nada y que de cierto modo es un poco corrosiva. Entonces hay que medir pH, conductividad, oxígeno disuelto, sílice cuando estamos hablando de generación de vapor, fosfatos cuando viene de un pretratamiento, sodio cuando hacemos, por ejemplo, en generadores de energía, en las turbinas se tiene que analizar el sodio y el sílice, los cloruros, la dureza de calcio, los fluoruros, el amoníaco, que se utiliza muchas veces para bajar el pH cuando es muy alcalino, y la hidracina, que es una medición de un compuesto que se utiliza para los tratamientos. Entonces, estos son algunos de los parámetros que se tienen que medir, sobre todo en aguas de proceso. Es diferente cuando tenemos agua para control de calidad, por ejemplo, lo que llamamos en laboratorio agua destilada o agua desionizada o agua tipo 1 o agua biología molecular. Esos ya requieren otros parámetros que también se tienen que medir, obviamente, para garantizar la calidad del agua que vamos a utilizar. Hablando del agua de los procesos, prácticamente esos son los parámetros más importantes que tendríamos que medir en la industria. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? Y yo tengo aquí una pregunta para ustedes, para que la analicen.
Ok, está bien que lo mida, pero ¿qué pasa después de medirla? ¿Nos quedamos con el valor que nos da el instrumento o tenemos que hacer una corrección en el parámetro? Por ejemplo, si el pH es muy alto, tenemos que corregirlo. Si tenemos una dureza muy alta, ¿cómo la corregimos? ¿Por qué la mido? ¿Para qué la mido? ¿Qué pasa si no la mido? ¿Qué pasa si está fuera de rango o dentro de rango? Entonces, no es solamente hacer la medición por hacer la medición, porque de nada nos sirve tener la medida si no hacemos ninguna corrección. Por ejemplo, hablando en algo personal, ¿no? Si nosotros nos medimos la glucosa y sabemos que está alta, ok, ya la medimos, ya sé que está alta, pero ¿qué sigue? Bueno, lo que seguiría en una persona sería pues cambiar la dieta, hacer ejercicio, cambiar el estilo de vida para disminuir la cantidad de glucosa. Ahora, ¿qué pasa en el agua de proceso? Haciendo una similitud. Bueno, si tenemos una cantidad muy alta de sodio o de sílice o de dureza, pues va a repercutir principalmente en el proceso, va quizás hasta formar incrustaciones en los tubos o las turbinas, va a empezar a corroer la turbina y va a tener un desbalance y por ende hay que tener un mantenimiento correctivo o preventivo. Entonces, algo importante es medir y corregir. Si no hacemos eso, de nada nos va a servir estar gastando reactivos o tener instrumentos muy sofisticados para la medición si no hacemos el control que debemos de hacer. Si no tenemos ese control, pues prácticamente vamos a tener muchos inconvenientes. Por ejemplo, en farmacéutica, si no tenemos un buen control en el agua, en este caso hablando de, por ejemplo, de impurezas sólidas, pues vamos a tener ciertas dificultades en la formulación, nos va a afectar inclusive en el tableteado, si es que estamos haciendo medicamentos, pero en el agua de proceso en general, por ejemplo, en bebidas, si tenemos una cantidad muy alta de minerales, nos va a producir un sabor especial o característico en diferentes procesos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante medir, pero más importante es controlar. Por eso es que hay diferentes equipos que pueden hacer tanto la medición como el control, dependiendo de lo que se está produciendo. Hoy nos vamos a enfocar más en la generación de energía, porque es uno de los factores más importantes en la industria. En la mayoría de las industrias existe una caldera, sea pequeña, de baja producción, de baja presión, o calderas muy grandes, como las que se encuentran en las generadoras, en las termoeléctricas, o en las papeleras, o inclusive en algunas embotelladoras se tienen calderas, pero son de baja presión. ¿Y qué es lo que se trata de hacer con esto? Bueno, es generar vapor de alta o baja presión, dependiendo de la aplicación que se va a hacer. Y por ende, pues tenemos que tener agua, tanto para el proceso en sí, o para agua de enfriamiento, que va a depender mucho en qué parte del proceso estemos. Entonces, como es vital la generación de vapor para la producción de energía o para hacer transferencia de calor en diferentes procesos o simplemente para sanitizar algunas áreas, vamos a hablar de la importancia de los parámetros que se deben de medir en generación de energía y principalmente, obviamente, en generación de vapor. Aquí hay un diagrama muy simple, muy sencillo, de una termoeléctrica a base de carbón, que en Estados Unidos son muy, muy socorridas, porque ahí hay muchas minas de carbón. ¿Y en qué consiste? Bueno, tenemos la materia prima que puede ser carbón o puede ser combustóleo, que cada vez se usa menos, puede ser gas, puede ser o ciclo combinado, o también puede ser de residuos industriales, que cada vez se utilizan más, aunque residuos industriales hablamos que es muy sucio para los gases de combustión. Tenemos propiamente la caldera, donde se va a generar el vapor a alta presión. Tenemos la generadora de vapor, perdón, la generadora de electricidad mediante una turbina, el transformador que ya va a generar y a transmitir la corriente eléctrica o la energía que se esté transmitiendo. Y vamos a tener un condensador y lo más importante aquí, aparte del combustible, obviamente, pues va a ser el agua. La fuente de agua puede ser un río, puede ser pozos o puede ser inclusive, generalmente son de pozos en nuestras regiones o de río, pero obviamente la calidad del agua de alimentación, pues tiene todo, ¿no? Tiene sales, microorganismos,
tiene muchos compuestos orgánicos e inorgánicos y todos nos van a afectar en la producción de vapor. Entonces tendríamos que estar tratando el agua para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los pasos. Aquí hay un diagrama igual muy ilustrativo de una generadora. Como ven, tenemos el agua superficial, en este caso puede ser cualquier agua, ¿no? El agua de pozo, el agua de río o cualquier fuente de agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a tener que tener un proceso de tratamiento de aguas que puede ser una desmineralización, o puede ser un intercambio iónico. Aquí empezamos ya a hacer mediciones desde la entrada del agua, pH, conductividad, dureza. Inclusive hay algunos procesos que requieren una cuenta bacteriana para saber si requiero agregar un sanitizante como cloro, como fluoro, o mediante lámparas de UV, o va a depender mucho del tipo de proceso que se tenga. Tenemos obviamente ciertas mediciones que tenemos que hacer para saber qué tan buena es el agua que vamos a introducir al proceso. Entonces tendríamos que medir el cloro, el calcio, la conductividad o el ORP. ¿Por qué medimos el calcio y la conductividad? La conductividad es directamente proporcional a la cantidad de minerales, en este caso cationes, que tiene el agua y que nos puede producir una incrustación en los diferentes procesos, en las tuberías, en las mamparas, en las torres de enfriamiento, en cualquier lugar donde se forme una evaporación nos va a dejar las sales, y por eso es que medimos la conductividad. Muchas veces es directamente proporcional a la dureza cuando se tiene la misma fuente y sabemos, obviamente, estudios previos, de dónde viene esa dureza, ¿no? Que puede ser de calcio, de magnesio o también de fierro, y también se hacen esos análisis. Ahora, ¿por qué medimos el calcio? Porque generalmente reacciona con los carbonatos al evaporarse el agua y se forma el carbonato de calcio, que como ustedes saben es la principal incrustación que se forma en las tuberías, que llega a taparlas y aumenta la presión y hay que hacer un pasivamiento de los tubos. Hoy hay que tener un proceso muy especial para hacer ese proceso de limpieza de las tuberías después de que se sufren esa incrustación. Ahora, ¿por qué medimos los cloruros? Bueno, los cloruros van a formar las sales o viene de las sales. Lo más común es cloro de sodio, cloro de sodio. Martín, creo que cerraste el micrófono. Martín, Martín, nos estamos escuchando. ¿Me oye? Ya, ahora sí, había cerrado el Ok, micrófono. Ya. alguien cerró el micrófono para todos seguramente. Perdón, estos inconvenientes de estar remoto. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, hablando de todos los parámetros que estamos midiendo, estamos hablando ahorita del agua de alimentación. Esos serían los parámetros que tendríamos que medir. Ya cuando llegamos a empezar a hacer la producción propiamente de los vapores y que tienen sobrecalentamientos, tenemos que medir el sodio, la conductividad, el oxígeno disuelto, el fosfato, los cloruros, la hidracina cuando se tiene un tratamiento. Entonces, en todos los parámetros siempre hay que tener una validación. Recuerden que los parámetros que medimos generalmente lo hacemos en línea para que esté pegado a un proceso de control y podamos tener ese reajuste o ese ajuste, perdón, que tenemos que tener para mantener los parámetros siempre. Ahora, ¿qué parámetros hay que medir? Pues prácticamente va a depender del proceso que estemos llevando a cabo. Los más comunes va a ser conductividad, cloruros, pH, sodio y sílice. Va a depender mucho del tipo de proceso. Entonces, para mí, ¿cuál es el más importante? Bueno, si vamos a generar vapor, tendría que estar prácticamente libre de cualquier catión que podamos tener, ¿no? Prácticamente un agua pura o ultra pura. ¿Por qué?
porque todos los iones, tarde o temprano, van a reaccionar con algo que traiga el agua y nos van a formar esas sales. Y al evaporarse el agua, al generar el vapor, se van a empezar a formar las sales que se pueden incrustar en las tuberías o en las turbinas, y me va a provocar obviamente desbalance o me va a provocar aumento de presión. Ahora, como estamos generando vapor, se generan altas presiones. Y para hacer una similitud, todos los que tenemos auto siempre calibramos las llantas a cierta presión. Generalmente son 32 PSIX, ¿no? Lo que traemos, o 30 en una llanta. Ahora, ¿cuánta presión creen que se genere en los generadores, obviamente, de vapor o en las calderas? Si en una llanta traemos 30 PSIX o 6 bares o 12 bares, cuando hablamos de baja presión, pasamos haciendo la similitud para la presión, para que vean la presión o tengamos conciencia de la presión que se genera. En baja presión llegamos a tener hasta 600 PSIX, mientras que ya en una caldera que genera energía eléctrica o genera vapor de alta presión, llegamos a tener hasta 2450 PSIX. O sea, si hacen una similitud con la presión que traemos en la llanta y cuando se nos poncha una llanta o se nos revienta, pues truena o es una presión relativamente baja. Ahora comparen 30 que tiene una llanta con 2450. Es una exageración, ¿no? Por eso es que hay tanto control en el proceso, porque alguna falla, alguna incrustación de alguna tubería puede llegar a explotar por la presión que se genera y puedes tener pues un accidente muy grave, ¿no? Por eso es que hacemos mediciones de todos esos parámetros que les comenté. Como se genera alta presión, pues tenemos que tener cuidado con esa presión. Después, ¿cómo se despresuriza? ¿Cómo pierde la presión? Bueno, cuando pasa por las turbinas, baja la presión, obviamente por impacto o por movimiento, o es una disminución de presión mecánicamente. Bajamos hasta 600 PSI y ya podemos manejar el vapor mejor, ¿no? Entonces, es muy importante estas mediciones porque estamos hablando de altas presiones que nos van a ayudar mucho, sí, para generar energía, para calentar procesos, para sanitizar o para generar cierta mecánica que nos ayuda con ciertos procesos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar midiendo? Pues va a depender mucho del proceso que estemos haciendo. La mayoría de todos los procesos en calderas, pues es por medio de combustibles fósiles en la mayoría. En algunos son de gas y en algunos de residuos industriales. Pero, ¿qué es lo que hay que estar midiendo? Pues va a depender mucho, y lo más importante, de qué es lo que queramos controlar. Y va a depender mucho de la fuente. Generalmente se controla sodio, dureza del calcio, pH y conductividad y sílice. Y ya en algunos procesos tenemos que medir oxígeno disuelto para saber si podemos tener corrosión o no, el sílice, porque corroe en las generadoras, pues obviamente las álabes de las turbinas, y la dureza, pues nos produce las incrustaciones, que es lo que se mide generalmente. Ahora, ¿por qué no medimos, eh, por ejemplo, la cantidad microbiana? Bueno, porque hay un proceso en el que tenemos que eliminar eso por medio de cloro y después de eliminar el cloro y así ya disminuir la cantidad microbiana. Pero a esas temperaturas y a esas presiones, pues prácticamente no tendríamos una contaminación microbiana porque es un sistema cerrado. ¿Qué pasa con el agua de enfriamiento? Ahí sí ya es un sistema abierto, donde podemos tener las torres de enfriamiento a la intemperie y donde se empiezan a generar colonias y microorganismos y biofilm y algas. ¿Por qué? Porque ya es propio de lo que está fuera del ciclo que tenemos controlado, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros tendríamos que medir? ¿En qué rango? ¿Y qué pasa si no los medimos? ¿Y cómo los podemos medir, no? Obviamente, el más importante es el pH. Se mide obviamente con un electrodo que puede tener un rango de 0 a 14. Generalmente estamos en neutro o un poco alcalino, donde pues vamos a ingresar el agua de proceso. ¿Y qué puede pasar si está muy ácida?
puede crear o fomentar la corrosión, y si es muy alcalina puede fomentar las precipitaciones de sales. El amoníaco pues nos ayuda mucho en el tratamiento del agua, lo hacemos mediante un control de pH. Los cloruros va de 0 a 100 partes por millón, que tendríamos que controlarlos para que no nos formen esas sales, como cloro de sodio, cloro de calcio, cloro de magnesio, cloro ferroso o férrico, y que nos puede fomentar la corrosión de la turbina y de los álabes, ¿no? O de las aletas. Entonces, los cloruros o el cloro ya como tal, pues se utiliza como un microbicida o para control microbiano, y pues ahí tenemos que tener una adición y que va de 0 a 10 partes por millón, y principalmente es para control microbiano. Se utiliza mucho para las torres de enfriamiento, para que no se forme ese biofilm, que cuando ya tiene mucho tiempo el agua de enfriamiento y no tenemos ese control, empezamos a ver ya en algunas mamparas sedimento, no sedimento, sino biofilm ya hasta de color verde, que ya quiere decir que esa agua está muy contaminada con biofilm. Y a la larga eso puede producir taponamientos o mal olor también, y obviamente hay que mantenerlo, ¿no? La hidracina es un compuesto que se utiliza para disminuir el oxígeno, que nos va a evitar obviamente la corrosión. Ahí estamos en un control de 0 a 100 partes por billón, y es para eliminar la corrosión principalmente, porque vamos a controlar el oxígeno que existe disuelto en el agua. Los sulfatos, que también es una forma para hacer un tratamiento y disminuir la dureza. Tenemos que estar entre 10 y 10 partes por billón, y con eso inhibimos la corrosión y las incrustaciones que puede provocar ese parámetro, o más bien el no tener el tratamiento adecuado. Y ya cuando hablamos de sílice, pues va a depender mucho en qué parte del proceso lo estemos analizando. Si es para el agua desionizada, si es para propiamente para el agua que se alimenta la caldera, si es para el tratamiento del agua de los residuos o de los condensados que nos utilizan. Y bueno, tendríamos parámetros tan importantes. ¿Y por qué el sílice? Porque el sílice, en los estudios que se han hecho, es el principal problema que se tiene en la incrustación en las turbinas. Y hablamos de controlar de 10 partes por billón. Ahora, si tienen una hoja a la mano y si ustedes hacen un cálculo muy sencillo de 10 partes por billón, o menos de 10 partes por billón, ¿no? Generalmente estamos entre 5 y 8 partes por billón. ¿Qué pasa si estamos produciendo vapor, altas toneladas de vapor, y que vamos a hablar, por ejemplo, en una caldera pequeña, donde llegamos a producir hasta 8 toneladas de vapor, de las pequeñas, ¿no? En las pequeñas 8 toneladas de vapor, multiplíquenlos por 8 partes por billón. ¿Cuántos miligramos de sílica tendríamos si no controlamos, ¿no? Adecuadamente? Entonces, esas de partes por billón, decimos, partes por billón es bien poquito, ¿no? Pero si lo multiplicamos por la cantidad de vapor que producimos, pues llegan a ser gramos, inclusive kilogramos de sílice que se encuentra. Y porque el sílice está presente en el agua de pozo, en el agua, en todos lados está presente el sílice, y es muy difícil de eliminar y con tratamientos normales. Se requiere de un intercambio iónico principalmente para eliminar el sílice. De lo contrario, vamos a tener las peores corrosiones que podemos ver en las turbinas, y esto pues nos va a provocar obviamente un gasto excesivo. ¿Y por qué tendríamos que controlarlo? Porque es más barato controlarlo que después darle mantenimiento a una turbina. ¿Cuánto cuesta una turbina? Millones de dólares, porque están perfectamente balanceadas y los materiales que se utilizan obviamente están muy bien diseñados para generar la energía eléctrica que se requiere, ¿no? Muchas veces oímos que no va a haber cortes de luz porque las plantas van a tener un tratamiento y va a haber intermitencia de corriente eléctrica, ¿no? Y es bueno que se hagan mantenimientos siempre y cuando sean preventivos. El problema es cuando son mantenimientos correctivos, porque ahí ya no vamos a tener ni siquiera control del tiempo, ¿no? Si no tenemos los repuestos adecuados, o si nos falla algo,
pues vamos a, en lugar de tener horas de paro, pues vamos a tener días, ¿no? Inclusive semanas ha sucedido acá en México, ¿no? Entonces es muy importante el análisis y el control para evitar esos mantenimientos correctivos que se pueden dar. El sodio también es importante que lo analicemos. Existe el sodio en todas partes como cloruro de sodio y por eso es que se tiene que controlar porque también nos va a corroer casi todo lo que se tiene o todo su paso. Y la turbidez es importante sobre todo para saber si el agua que estamos utilizando es limpia y no ha de alguna manera extraído o corroído parte de las tuberías que se tienen. Esta es una tabla muy sencilla, todos los parámetros que deberíamos estar analizando en las generadoras de vapor y en las generadoras de energía, por ende. Al lado está un producto que nosotros manejamos que nos sirve para hacer la medición, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con las mediciones? En el caso del sodio, hay medición de sodio en bajo y alto valor, dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Cómo se mide el sodio? El sodio se mide, al menos en nuestro sistema, por medio de un electrodo de ion selectivo. ¿Qué es lo que hace este electrodo? Obviamente es selectivo para el sodio. Está de alguna manera fabricado que solo es selectivo para el sodio y nos va a estar dando lecturas de partes por billón directamente. Así imagínense como el pH. El pH es un ion selectivo para iones hidrógeno. Así el sodio es un electrodo que se utiliza por medio de una membrana especial dedicada para ser únicamente selectivo al sodio. ¿Y qué pasa si no lo medimos? Bueno, pues vamos a tener depósitos en diferentes turbinas que nos va a producir desbalance y por ende vamos a tener que hacer un, un mantenimiento correctivo. Entonces, por eso es importante medir el sodio. ¿Cómo se mide? Por medio de un electrodo de ion selectivo. ¿Cuál es la sensibilidad? Hasta partes por billón, de 0.2 partes por billón hasta 10 partes por billón en el rango bajo. Y en el rango alto, pues ya tendríamos de 10 partes por billón hasta 50 partes por billón. Ahora, con el sílice, ¿cómo se mide el sílice? El sílice se hace por medio de una reacción química que nos produce una coloración y esa coloración es directamente proporcional a la concentración de sílice que se tiene. Es un método colorimétrico. La mayoría de los fabricantes de estos equipos lo hacemos por ese método, por un método colorimétrico que está avalado por la EPA y por la ACTM también. ¿Qué pasa si no medimos el sílice? Pues obviamente vamos a empezar a tener incrustaciones porque se forma óxido de silicio y ya con el oxígeno obviamente también que tiene presente el vapor o el agua de alimentación y nos va a crear pues, prácticamente esa corrosión directamente en las turbinas o en las tuberías donde se genera propiamente el vapor como tal. Entonces, por eso es que hay que medirlo. En cuanto a las mediciones de pH, ORP o conductividad, existen electrodos, obviamente ya muy precisos, para medir tanto pH, ORP y conductividad. El pH estamos midiendo qué tan ácido o qué tan alcalino es el agua de proceso o el vapor inclusive o el condensado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, el control es mantener un pH generalmente neutro o un poco alcalino o un poco ácido, dependiendo del proceso que estemos llevando a cabo. Y lo que se trata es de controlarlo, ya sea adicionando ácido o adicionando un álcali, va a depender mucho de eso. El ORP, ¿para qué lo medimos? Bueno, el ORP es una medición por medio de la actividad que tienen los iones, ya sea óxidos reductores, oxidantes o reductores. Y es una medida muy, muy simple que podemos hacer como si fuera una medición de pH y nos puede dar una medición de qué tan corrosivo puede ser el producto que estamos midiendo, en este caso el vapor o el condensado. Y la conductividad, como comenté al principio, nos da una medición muy directa de qué cantidad de cationes tiene presente en el agua. Y bueno, ¿cómo lo vamos aquí a eliminar la concentración? Pues por medio de unas resinas de intercambio aniónico y catiónico o lecho mixto, que ya son resinas de intercambio, ¿no? Así es como se miden principalmente pH y ORP. El oxígeno disuelto
hay una técnica ya avalada por mucho tiempo que es por medio de un infrarrojo, un sensor de infrarrojo y una membrana permeable que nos permite medir la concentración de oxígeno disuelto como tal. Recuerden que si hay oxígeno, pues me va a fomentar la corrosión de prácticamente por donde pase, ¿no? Porque va a formar, en este caso puede ser los óxidos de silicio o nos puede formar algunas precipitaciones directamente de las sales por como óxidos reductoras. ¿Y qué nos va a interferir? Bueno, nos va a oxidar prácticamente, sobre todo si las tuberías de la caldera no está bien pasivada y por ende pues va a empezar a haber una corrosión en el tubo y al final pues bueno, llega inclusive a romperse el tubo y pues obviamente vamos a tener pérdida de presión y vamos a tener inclusive accidentes. Bueno, con eso medimos el oxígeno por medio de un infrarrojo. Los infrarrojos hay una permeabilidad, se mide la diferencia entre la intensidad del rayo emitido y nos puede dar la medición directamente entre 0 y 20 partes por millón de oxígeno. Hay sensores para diferentes mediciones, ¿no? Vamos a medir oxígeno disuelto, conductividad que puede ser alta o puede ser baja o puede ser prácticamente en microsiemens, que es una conductividad muy baja cuando ya tenemos el vapor como tal y tenemos la medición obviamente de pH. Estos sensores son análogos. ¿Qué quiere decir? Que la señal es eléctrica y va a ir a un display o un controlador donde nos va a estar marcando la medición que estamos haciendo. Como todos los sensores, tienen que ser calibrados, obviamente, ¿no? Para saber que estamos haciendo una medición adecuada. En el caso de pH, los sensores se calibran como cualquier electrodo de pH de laboratorio con soluciones estándar de pH 4, 7 o 10, dependiendo de lo que se esté haciendo, y se tiene que dar un mantenimiento a estos sensores. ¿Cuál es el mantenimiento? Obviamente la limpieza, la calibración y el cambio quizá de la membrana o de la solución interna para poder hacer el puente iónico y poder hacer la medición. ¿Qué es lo más importante de estos sensores? Bueno, que se está midiendo durante pues prácticamente todo el tiempo del proceso. La medición es continua o puede ser por medio de selecciones cada media hora, cada hora, dependiendo de cómo yo requiera el parámetro, ¿no? Y una vez que hago la medición, manda la señal al controlador y el controlador ya manda una señal de 420 miliamperes para manejar una bomba para que va a adicionar o ácido o álcali para regular el pH. Entonces, ese sensor, obviamente como está conectado directamente al proceso, es en tiempo real y en tiempo real hace el ajuste del pH, ¿no? Obviamente se lleva minutos en lo que se estabiliza la lectura para hacer la corrección. Es una de las mediciones más comunes en la industria y las más socorridas, ¿no? Y es una medición normal que se hace en laboratorio, pero llevada a proceso, obviamente con materiales resistentes a la temperatura o a la corrosión, porque pueden ser de PIC o CPVC o inclusive pueden ser de acero inoxidable, dependiendo del tipo de proceso que se tenga. Estos electrodos están probados, no sé si sepan, pero Termo tiene un electrodo registrado, que es un electrodo ROS, que es a base de un electrodo de referencia de platino y un interior de yoduro yodato, que esto nos permite unas lecturas más rápidas, más estables y con menor mantenimiento. Y esto me ayuda a que al ser la lectura más rápida, yo pueda tener un control más preciso del proceso. Y también al ser un electrodo de referencia de platino, pues ya requiere menos mantenimiento y nos va a durar obviamente más que un electrodo de plata, cloro de plata. ¿Qué pasa con los sensores análogos de conductividad? Bueno, tenemos conductividad desde conductividad toroidal para medir la conductividad en agua de mar, que es una conductividad muy, muy alta, hasta tener conductividades muy bajas de agua ultrapura, que podría ser, estaríamos hablando ya de agua de proceso o agua para grado analítico, que obviamente pues va a depender aquí cuál es la necesidad que se tiene para saber cuál es la constante de celda
más adecuada para esa medición. E igual vamos a hacer la medición. Generalmente esta medición se hace en la salida de los tratamientos de intercambio iónico para ver si está funcionando bien el intercambio o si requiere ya una regeneración per se de las resinas. Entonces estaríamos hablando que tenemos materiales de PVC, de PIC o de acero inoxidable y con constantes de celda dependiendo de la medición o de la sensibilidad que quieran tener en su proceso. En el ORP es un electrodo que nos va a medir prácticamente eso, la ORP en milivolts, y es directamente proporcional a la cantidad de óxidos reductores que pueda tener la solución. Se utiliza mucho cuando tenemos, por ejemplo, celdas galvánicas o cuando tenemos procesos de desinfección. Se utilizan mucho porque hay un cambio cuando agregamos el cloro gas o hipoclorito. Hay una reacción que reacciona con las moléculas o con las células prácticamente y va cambiando los milivolts directamente en la solución, y eso me permite hacer una medición directa si está funcionando o no el desinfectante. Y esto lo podríamos ver en las torres de enfriamiento, donde agregamos generalmente cloro para hacer una desinfección del agua de las torres, o en agua de proceso, o cuando tenemos aguas de pozo, también tenemos que medir ORP para saber cuántos óxidos reductores tiene, y podemos hacer la adición de algún oxidante, como el cloro, para disminuir la carga, oxidar los materiales, o también disminuir la carga bacteriana como tal. También hay sensores digitales. Con un sensor análogo, pues me permite mandar la señal y hacer la medición y hacer el control. Cuando yo tengo ya un sensor digital, obviamente siempre hay corriente de por medio. Lo que pasa es que la señal análogo la convierte en digital, y con eso yo ya puedo hacer muchas cosas, ¿no? Desde tener directa la medición en una laptop o un controlador o directamente al PLC que ustedes tengan, y consta de tres partes, ¿no? El sensor como tal, que es una cabeza diseñada para hacer la medición específica, el data stick, que sería el convertidor a señal digital, y después el comunicador que nos manda la señal que queramos, ¿no? Que puede ser inclusive Ethernet, USB RC232, Modbus, 485, va a depender mucho de la señal que ustedes quieran tener, que puede ir directamente a un controlador o directamente al PLC, y ya del PLC pues tener los controles que ustedes necesiten, o si no, únicamente la recepción de datos. ¿Cuál es la ventaja de estos sistemas? Que al ser cabezales intercambiables, yo puedo tener un data stick universal, y lo único que voy a cambiar son las cabezas como tal. Disminuye el costo de mantenimiento, porque si se llega a dañar una cabeza, solamente cambia la cabeza y no tienes que cambiar todo el sensor. La señal que manda es muy accesible, lo puedes tratar como cualquier señal digital directamente, inclusive a una laptop si tú quisieras. Y lo que hace con este sensor es la misma tecnología en cuanto a las mediciones de pH, oxígeno, ORP y conductividad, directamente en un data stick como tal, para yo hacer las mediciones digitalmente, ¿no? Eh, ¿Qué cuidados se tienen que tener? Los mismos de cualquier electrodo de pH, que pues es cambiar la brida o rellenar la solución de referencia, o si no, en algunos casos, el mantenimiento normal es limpieza de la brida y cambio de la solución de referencia. Y esto nos da una vida muy, muy larga del sensor. ¿Qué es lo que pasa con los electrodos? Que se llegan a incrustar el bulbo donde hacen la medición, y hay que hacer una limpieza mayor, que puede ser colocando el sensor dentro de una solución de ácido clorhídrico 2 molar durante unos minutos, para que las sales que se llegan a incrustar ahí en ese sensor se eliminen. Cuando pasa mucho tiempo y no le dan el mantenimiento adecuado, obviamente se tiene que cambiar el sensor o el cabezal. La recomendación es que cada mes tengan una limpieza, o cada vez que requiera, va a depender mucho de la calidad de agua que se esté midiendo. Si el agua tiene muchas sales, pues obviamente la incrustación va a ser más rápida. Por eso es que se recomienda estar verificando los sensores constantemente, y lo podemos ver con las señales que mandan.
sobre todo estos sensores digitales, que la señal empieza a ser más débil o también hay inestabilidad en las lecturas. Entonces, es muy importante que tengamos los mantenimientos preventivos y, bueno, si ya no hay otra, correctivo para poder mantener las mediciones y los controles como tal. En los diferentes electrodos se tiene que dar un mantenimiento siempre correctivo. Hay electrodos que miden turbidez, que se refiere inclusive a la norma ISO y que están obviamente patentados como tal, pero lo más importante es que las mediciones son prácticamente eh, iguales a tener un turbidímetro de laboratorio. Recuerden que siempre tenemos las mediciones que hacemos en campo, siempre las verificamos por control con el laboratorio, ya sea un laboratorio propio o un laboratorio de tercería, para ver si estamos midiendo adecuadamente y después para hacer el control que necesitamos del proceso. Entonces, ¿qué mediciones hay en diferentes procesos? Ya hablamos de generación de vapor y por ende generación de energía, pero hay muchos procesos. Entonces, hoy vamos a hablar también del agua para beber, el agua potable o las purificadoras de agua que se tienen. Hay que hacer varias mediciones. Siempre hay una fuente de agua que puede ser pozo o de río. Y esa agua se tiene que tratar porque al final va a ser un agua potable que puede ser embotellada o puede ser de consumo o municipal. Entonces, ¿qué es lo que hay que medir? Bueno, siempre va a ser pH, el cloro y oxígeno disuelto y también siempre, pues obviamente la dureza, ¿no? Hay un control en la norma, habla que no debe exceder los 500 partes por millón de dureza el agua potable o el agua que bebemos. ¿Qué pasa si tiene más cantidad de dureza? Bueno, son sales que tarde o temprano se van a depositar en los riñones y van a crear cálculos. No se dan los parámetros así al azar de por qué 500 y no 1000 o por qué no 200. Principalmente porque en el caso del agua que se utilizamos para beber, pues tiene que tener ciertos parámetros que se han estudiado que no debe de exceder esas cantidades, ¿no? Y hablo de la dureza porque es uno de los parámetros que generalmente se miden. Ahora, si se dan cuenta, y esto siempre lo saco a colación, cuando tenemos un agua embotellada, el sabor es diferente que el agua municipal, porque depende mucho del tratamiento que se dio, ya sea si fue por cloración o si fue por ozono, y la cantidad de sales que se tiene. Cada agua tiene su sabor característico. Aunque dice que el agua tiene que ser insípida, pues obviamente sí tiene sabor, ¿no? Y ese sabor se lo dan principalmente las sales que tengan. Y más obviamente si es un agua mineral, pero eso ya es agua mineral que ya consideramos como una soda, ¿no? Ya no es agua propiamente que estaremos tomando todos los días. Entonces, esos son los parámetros que debemos de medir en los diferentes procesos, que es un proceso entre comillas simple, cuando el agua que se tiene como materia prima o el agua cruda, pues prácticamente es una de buena calidad, ¿no? Pero realmente hay procesos que tienen que ponerle cloro u ozono o luz ultravioleta para sanitizarlo, ¿no? Para bajar la cuenta bacteriana y que no traiga ningún patógeno para nosotros. Entonces, los principales parámetros que se miden aquí es pH, cloro, conductividad y ozono. Y obviamente la cuenta bacteriana, pero eso no lo hacemos porque eso es por medio ya de cultivo. Pero estos son los principales parámetros. Ahora, ¿qué pasa con el agua que tratamos, ¿no? Pueden ser municipales o pueden ser industriales, pero cambia mucho de un municipal a un industrial. En un municipal, principalmente los contaminantes, pues es lo que hacemos en casa, ¿no? Que es lo que hacemos en el baño, lo que hacemos cuando lavamos la ropa y lo que hacemos cuando preparamos alimentos. Entonces puede traer aceites, grasas, residuos de jabón. Entonces, muy diferente comparado con un agua industrial. Imagínense una planta que se dedica a galvanizar partes mecánicas o partes metálicas, perdón. Ya la contaminación es diferente, ya tendríamos que hacer otras mediciones. Ahí principalmente en ese tipo de agua se utiliza, se analiza metales pesados por el tipo de proceso que se tiene y eso ya no tenemos como tal un sensor directamente en línea, se tienen que llevar al laboratorio y hacer, puede ser absorción atómica,
principalmente ICP, depende del tipo de industria que se tiene. Pero en el agua como tal, de municipal, estos son los parámetros. Si volvemos al pH, a la turbidez, al cloro libre y cloro residual, al oxígeno disuelto y pues, obviamente la conductividad, ¿no? Esos son los parámetros que se tendrían que estar midiendo en el agua perdón, en el proceso de tratamiento de aguas residuales. Ok, esto es lo que quería hablar con ustedes acerca de la importancia de la medición de los diferentes parámetros en el agua de proceso y en diferentes procesos. Obviamente hay muchos procesos. Tendríamos que empezar a hacer pláticas para procesos dedicados, por ejemplo, para papel, para ingenios azucareros, para galvanoplastía, para farmacéutica, para alimentos y depende para qué alimentos, ¿no? Aunque generalmente en alimentos siempre es los mismos análisis y para embotelladoras y hay otro para cervezas. Entonces, hay diferentes parámetros, diferentes análisis que se tienen que hacer en el agua de proceso y va a depender mucho de la industria a la cual va dedicada ese proceso. Entonces, yo termino con esto. No sé si tengan alguna pregunta, quieran abrir su micrófono. Si me quieren dar sus comentarios, no sé si tengan preguntas en el chat. Hola. Recuerden que pueden escribir sus preguntas o pueden habilitar el micrófono y así conversar directamente con el señor Martín. Si tiene alguna inquietud o les quedó todo claro. Creo que mi primer pregunta era, ¿sí me escucharon? Estamos todos, te escuchamos muy bien. Hola. Les recuerdo también, antes de que realicen sus preguntas, que ahí está en el chat el formulario para que se vayan a registrar y así obtengan las memorias. Información. Gracias, Frank. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este tema o de algo otro de Termo o de Avántica o de algún otro tema o algo que creen que les podamos ayudar? Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Es que también quisiéramos que nos ampliara un poco sobre las posibles consecuencias de no monitorear, es decir, las consecuencias económicas, las consecuencias dentro del proceso, el aumento de los mantenimientos. ¿Qué puede significar el no tener monitoreado estos parámetros de calidad de agua? Bueno, el hecho de que monitorees no quiere decir que controles. Aquí lo importante es, ok, voy a medir, pero también tengo que controlar. Hablamos, por ejemplo, de conductividad, ¿no? Por decir un parámetro, pero puede ser cualquiera. Si tú vas a medir un parámetro y no lo vas a controlar de acuerdo a los parámetros que el fabricante de la caldera o de la turbina o de la generadora te marca y no lo controlas, ¿por qué los ponemos o por qué se ponen esos parámetros? Pues para que no afecte el proceso. Vamos a hablar de sílice o de sílice, ¿no? Si no controlas el sílice, vas a tener a la larga incrustaciones o corrosiones en la turbina. Una turbina, para que tengas idea, vale alrededor o más de $2 millones. ¿Por qué? Porque genera electricidad. Está bien, mecánicamente bien diseñada para hacer esa producción y que no tenga desbalances y que no tengas que en determinado momento parar la producción para darle un mantenimiento. Imagínate parar, no es imagínate el tamaño de la turbina para generar la corriente que estamos usando ahorita para hacer esta transmisión. No es una turbina pequeña, ¿no? No son 2 metros, 3 metros. Realmente son de 10 a 18 metros de largo, ¿no? O más, dependiendo de la capacidad de producción, ¿no? Entonces, si tú vas a tener que parar una turbina que cuesta eso
porque detectaste que está desbalanceada y que tiene corrosión, pues vas a tener que parar la planta, que ya son gastos de mantenimiento y que ya no vas a poder seguir vendiendo la energía eléctrica. Entonces, es un proceso que por un parámetro muy sencillo, que llamamos sílice, si tú lo mides pero no lo controlas, puedes tener esa repercusión. Por eso yo siempre les comento, si lo vas a medir es porque lo quieres controlar. Si solo lo mides para saber cuánto tiene, ok, está bien, pero no estás controlando nada. Lo ideal es, ok, primero saber y darnos la idea para qué lo mido. O sea, ¿qué pasa si no lo mido? ¿O por qué tengo que medirlo? Esa sería la primera pregunta que tendríamos que hacer, porque estamos invirtiendo tiempo, invertimos reactivos e invertimos obviamente costos, ¿no? Para hacer la medición. Pero si ya lo medí, ¿para qué me sirve tener el dato? Ok, si tengo que controlarlo, ¿realmente tengo el control adecuado? Estoy agregando el compuesto químico que debo de agregar para hacer ese control y evitar eso que me va a provocar una corrosión, un desbalance o un paro de planta. Yo creo que eso es lo más importante. Si lo vas a medir y lo tienes que controlar, bueno, contrólalo, ¿no? Pero en muchos lugares donde yo he estado, a veces se mide, pero no tenemos la idea para qué lo mido. ¿O por qué en ese rango? ¿O por qué el pH no puede ser 3 o 2 o 12 o 14? ¿Por qué tiene que ser entre 5,4 y 7,6? Porque ya si soy un estudio químico, ese es el mejor rango para hacer el control y para que no me cause, sobre todo, repercusión en el proceso, ¿no? Entonces, es importante, yo siempre digo, si ya lo mediste, ahora cómo lo controlas y para qué lo controlas, ¿no? Y los costos pues, pueden ser desde muy baratos hasta muy, muy caros, ¿no? Dependiendo de qué proceso estés haciendo, ¿no? En la refinería donde yo trabajé, las calderas eran del tamaño de una iglesia o de una catedral, ¿no? Así de grande. Entonces, imagínate la cantidad de tubos, la cantidad de vapor, y inclusive se trabajaba con tubos perforados porque convenía más seguir trabajando así que parar toda la caldera, ¿no? Entonces ya se tenían tratamientos o en este caso mantenimientos preventivos anuales que prácticamente paraban todo el proceso y se llevaban de 2 a 6 semanas en limpiar todo, ¿no? Obviamente son cantidades tremendas de materiales, ¿no? Tuberías, pailería, soldadura, limpieza de todos los residuos que se forman. Si ustedes pudieran ver el interior de la cámara de combustión de la caldera, ahí van a poder ver todo lo que queda como residuo, ¿no? Y eso a la larga empieza a formarse incrustación. Por eso, no sé si han oído cuando llega a hacer erupción un volcán que no es recomendable que le pongan agua, porque se forman las piedras prácticamente, ¿no? Lo que se recomienda es recoger la ceniza y pues ya depositarla normal como un residuo sólido. Pero si te caen en casa o cerca y a esa ceniza, que son sales, minerales, y al agregar agua va a reaccionar y se va a formar como el cemento, una piedra, o más fuerte que el cemento, eso puede ocurrir en las calderas, pero a veces no lo vemos. Solamente en control vemos el valor de pH, conductividad o sílice o sodio y estamos dentro del rango. Sí, qué bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si se excede y cuánto tiempo se excede? Yo les comentaba el cálculo, ¿no? Si son 10 partes por billón, multiplíquenlo por 10 toneladas o 12 toneladas que se generan al día o por turno, ¿cuántas partes de sílice puede haber ahí, no? Van a ser gramos, inclusive si sigues aumentando por los meses, hasta kilogramos, ¿no? Entonces, es importante saber la medición que se tienen, ¿por qué se hacen las mediciones principalmente, no? ¿Y cómo las haces? Bueno, ya hay equipos muy especializados que los hacen y que ya no tienes que preocuparte más que en calibrarlo, ¿no? Pero sí es importante medirlo, controlarlo para evitar gastos innecesarios. Ese sería el resumen, ¿no? Estás en mute. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días, ingeniero Calisto, ¿cómo está? Hola. Habla Caterine Contreras. Mi pregunta va relacionada con qué debo tener en cuenta para elegir bien el material de la sonda
El tipo de proceso que vas a controlar, si puede ser, y la temperatura, que es lo principal. Si tu proceso es ácido o alcalino, qué material resistente y también la temperatura. Hay diferentes materiales resistentes a corrosivos o altas temperaturas. Es lo principal que debes de considerar en el material del sensor. Y después la sensibilidad del sensor. ¿Qué rango quieres medir? Y saber si tu sensor es óptimo para ese rango. Siempre se busca que el sensor tenga el rango tan amplio como para que mi medición quede en el centro de ese rango y que podamos tener reproducibilidad de las mediciones. Perfecto, ¿Sí? ingeniero. ¿Me recuerda, por favor, los tipos de materiales que tenemos para las ondas? Hay de PIC, que es un plástico más resistente que el CPVC. El CPVC es más económico y es para procesos que no tienen tanta problemática de corrosión. Y también tenemos de acero inoxidable, que es ya para procesos de grado alimenticio o donde tenemos alimentos que en contacto. Ujú. Por economía Agradezco. sería en orden de economía sería CPVC, PIC y acero inoxidable, que es de los más costosos. Perfecto, Sí. muy amable, Y muchas bueno, gracias. y también determinar si quieres un sensor análogo o un digital. Mi recomendación es el digital porque con la señal puedes hacer muchas cosas. Entiendo, sí, señor. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, sugerencia? Pueden abrir su micrófono y su cámara si quieren también. Ok, al final les vamos a mandar un reconocimiento por la participación y una copia de lo que presenté y de literatura de los productos que presentamos, solo para que tengan la información. Y ya si tienen alguna otra duda, bueno, ahí al final de la presentación vienen mis datos, viene mi teléfono y viene mi correo. Y puede ser a través directamente conmigo o a través de Avantika, lo que ustedes necesiten. Bueno, Martín, agradecerte mucho por el tiempo. Gracias por prestar tu conocimiento y por lo que enseñaste hoy. Y también agradecerle a todos los que estuvieron conectados. Recuerden que en el chat del webinar está el enlace para que se registren y así obtener sus certificados de asistencia. Sin más, Martín, muchas gracias. Que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima. Gracias, gracias a todos por su tiempo y buen día. Chao. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz día.